Bienvenidos a la primera clase de lo que es la asignatura de homilética. Como sabéis, yo creo que habéis vivido este reajuste que hemos hecho dentro de lo que es Querigma para tener por una parte Querigma Logos y por otra parte Querigma Praxis. La parte de Querigma Praxis parece ser la parte más práctica y en este sentido la asignatura que vamos a tratar tiene que ver prácticamente con lo que es la predicación, con lo que es el sermón y el cómo desarrollarnos. El sistema que yo empleo es el siguiente, es decir, todo el texto que ahora, por ejemplo, yo os presentaré a través de un PowerPoint, está escrito por lecciones separadas. Y junto a esa lección hay una autoevaluación para el alumno. De forma que el alumno recibe tanto el texto como la autoevaluación después de haber dado la clase. No se recibe antes porque entonces te estás distrayendo mientras estamos dando la clase. Y de esa manera lo que nos hace es recordar lo que hemos estudiado durante la clase y como lo tenemos fresco, por decirlo de alguna manera, pues podemos avanzar para ir desarrollando cada una de las lecciones. Una vez que hemos terminado una, pasamos a la siguiente. Y así, de forma que en los 2 meses siguientes, como ya sabéis, pues tenéis tiempo para rellenar esas autoevaluaciones que no son ni más ni menos que unas 10 preguntas aproximadamente sobre la lección que hemos estudiado. Pero además, cuando terminemos una lección, hoy por ejemplo vamos a ver 4 lecciones, pues cuando terminemos una lección, aunque dentro del PowerPoint están unidas, pero cuando terminemos una lección haremos una parada y haremos un poquito de coloquio y un tiempo para preguntas, de forma que podamos asegurarnos de que vamos entendiendo cada uno de los pasos que vamos dando. Porque esto no se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de aprender el cómo ese conocimiento que nosotros adquirimos en otro momento futuro, podérselo compartir a otra gente, poderlos ayudar, es decir, de la misma manera. Y si no fijamos bien los conceptos en nuestra mente, nos va a costar un poco de trabajo tener claro lo que le tenemos que enseñar a los demás cuando nos toque hablar. Vamos a ver, en primer lugar, unas nociones sobre este palabra extraño que es el término homilética, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la teología, se emplea mucha terminología que viene básicamente del griego, pero también hay otra serie de terminologías que no se entienden demasiado bien. Y lógicamente lo primero que vamos a intentar hacer es entender de qué hablamos cuando estamos hablando del término homilética. El título de nuestra materia, que como sabéis es homilética, viene de la raíz griega homilía y conlleva la idea de charla, conversación o un discurso ya preparado. Es muy importante que entendamos
que el término homilía tiene el concepto de algo conversacional, es decir, de una charla. No, para nosotros hoy en día el sermón, digamos, se produce desde los púlpitos, pero en la antigüedad el sermón, la predicación, se producía en grupos pequeños. Y evidentemente en esos grupos pequeños era una charla o conversación que alguien había preparado para dar. El sermón en la historia antigua, esperad, cambiar esto aquí, como consecuencia del tamaño y la colocación de la congregación, que generalmente era un grupo pequeño, tendía en sí mismo a ser homilético, porque el término homilético puede perfectamente ser traducido como conversacional. Es decir, a lo que tendía era, por su propia naturaleza, a que fuese no tanto un discurso como muchas veces se hace en nuestras iglesias, que el predicador está hablando y tú te vas tragando todo lo que el predicador te cuenta, ¿no? Y era mucho más un coloquio en el que la gente tenía espacio para poder hablar o preguntar o, digamos, interactuar, como se dice mucho ahora, con lo que era el que había preparado esa homilía, que no era otra cosa que una predicación preparada a través de una charla. Según la Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Schaff-Herzog, que es una enciclopedia de muchísimo renombre, el término homilía contiene el concepto de juntos, compañía. Fijaos esta unión de términos. Es decir, no es solamente el hecho de estar juntos, eso se puede producir también en un club, por decirlo de alguna manera, sino que hay un componente de relación cercana. Es decir, hay un componente de lo que es estar juntos pero compartiendo cosas. De ahí que esta enciclopedia, que ya digo es muy renombrada en todo el mundo, pues designe la homilía como el hecho de estar juntos y en compañía. Pero además, y esto es muy interesante, en los primeros siglos designaba en la iglesia primitiva a los lugares de reuniones privadas. Recordad que en los primeros siglos los cristianos se reunían casi clandestinamente porque estaban perseguidos en Jerusalén y en todo donde hubieran judíos, estaban perseguidos por los judíos, pero luego estaban perseguidos también por los romanos. Entonces, lógicamente, los grupos que se hacían de reuniones eran grupos pequeños, no había grandes concentraciones, a excepción de las veces en que se predicaba al aire libre en un foro como era pues un ágora o el Areópago o cualquier espacio abierto grande, pero en general eran grupos pequeños. Bueno, pues fijaos que aquí hay un detalle interesante y es que en aquella época se designaba el hecho de ir a la homilía. Se hablaba de la homilía como nosotros hablamos de ir a la iglesia. Es decir, la gente decía, vamos a la homilía, vamos a la conversación, vamos a la charla,
vamos, porque para ellos el concepto era un concepto de un grupo de reunión pequeño de unas dimensiones, digamos, casi reguladas. Normalmente no se pasaba de las 12 o de las 15 personas, como veis, por ejemplo, en estas representaciones de la época, y el líder de ese grupo, que era quien había preparado la conversación o el discurso, pues empezaba con una lectura de la escritura y iba generalmente desgranando lo que quería transmitir al grupo. Y se permitía en determinados momentos, se permitía el que la gente del grupo pues pudiera hacer alguna consulta si la tenía. Es decir, por eso fijaos que es muy importante entender que el concepto de homilética no es un concepto abstracto, muy complicado, sino que es el hecho de un encuentro conversacional. Lo que se pretende con la homilética es hablar, digamos, cercanamente con otros para transmitirles principios que le van a servir para toda su vida. Esa es la base de lo que hoy vamos a ver. Seguimos. Jesucristo, que fue nuestro maestro, se muestra en los evangelios como alguien a quien le gusta hablar con los suyos, es decir, que no eran muchos el grupo de los discípulos del Señor, aunque había un grupo más amplio que era el grupo de los 70 o 72, pero su grupo base de relación, de comunión, era un grupo de 12 personas y algunas mujeres que les ayudaban o les atendían, ¿no? Y si observamos en las Escrituras, a Jesús le encantaba tener esos encuentros en los que estando a solas, solamente con los suyos, en un grupo pequeño, ellos les hacían preguntas. Por eso, por ejemplo, leemos en varias de las parábolas que se dice, y cuando llegaron a casa, sus discípulos les preguntaron, ¿no? Es decir, ese concepto del grupo pequeño, es decir, Jesús, aunque predicó a multitudes, prefería, se sentía más cómodo hablando personal y cercanamente con alguien y pudiéndolo mirar a los ojos. Es decir, el grupo debería ser tan cercano en el cual tú puedas mirar a la persona y que la persona sea consciente de que tú le estás prestando atención y que, digamos, ella tiene la comunicación contigo a través de la vista, a través de la visión. La persona debe sentirse que está conectada contigo, que está recibiendo de ti ese mensaje que tú le quieres transmitir. Sintetizando lo anterior, originalmente nuestra materia tenía que ver con la comunicación verbal. De lo que estamos hablando es de comunicar verbalmente. No estamos hablando, fijaos, de la interpretación de la escritura. Esa es la base de lo que es la hermenéutica, que es otra de las asignaturas del curso. Pero estamos hablando de lo que es la comunicación verbal
de una verdad a una pública concurrencia o asamblea, que en griego, fijaos, el término asamblea se decía iglesia, de donde hemos tomado nosotros el nombre. Es decir, que estamos partiendo de grupos pequeños. Hoy ya hablamos en las congregaciones, gracias al Señor, de congregaciones de 100, 200, 300 personas, pero las iglesias cuando empezaron eran congregaciones muy pequeñas, y mucho más durante las épocas de los primeros siglos de persecución, en los que la gente se tenía que reunir, digamos, de una manera secreta, por decirlo de alguna forma. En la actualidad, dentro de lo que es el campo de la teología, los énfasis que se ponen en la homilética tienen que ver la clasificación, el análisis, la construcción y la composición del sermón. Es decir, fijaos que ha evolucionado el concepto de homilética desde sus orígenes. Originalmente era, digamos, un espacio conversacional. Hoy en día, la homilética, dentro de lo que es el campo de la teología, tiende a ayudarnos a ver cómo preparamos un sermón para que pueda ser comprensible y accesible a la gente que nos escuche. ¿Notáis esa diferenciación, ese cambio que se ha producido? Definiéndolo de una manera clara, diríamos que la homilética es el arte y la forma de la predicación, así como la presentación de la misma. Recordad esto: la predicación y la presentación de la predicación. Pero quiero que tengamos en cuenta una cosa. Si bien cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de una ciencia porque consideramos que tiene una serie de reglas que hay que cumplir para poder tener una correcta interpretación de la escritura. En cambio, cuando hablamos acerca de la homilética, no la llamamos ciencia porque no está tan basada en reglas, sino que la homilética es más, digamos, un arte de ordenar cosas para que el sermón resulte comprensible, pero al mismo tiempo resulte atractivo. Es decir, tú puedes entender, te pueden explicar algo de una manera, digamos, muy graciosa, y al final enterarte de lo que te están diciendo. Pero lo que pretendemos no es hacerte gracia. Lo que pretendemos es que aprendas los principios que se contienen detrás de cada una de las enseñanzas que vamos dando. Por eso hablamos, fijaos, en hermenéutica de ciencia y en homilética de arte. Es decir, porque son dos cosas completamente distintas. La homilética es un campo tan amplio que, digamos, no existen una serie de reglas fijas, aunque hay algunas directrices que nos van a ayudar o nos van a servir a trazar nosotros mismos un sermón cuando nos haga falta. Pero digamos, en principio no hay digamos,
unas normas tan estrechas o tan cerradas como nos podemos encontrar dentro de la asignatura de hermenéutica. Entonces es importante que entendamos esto. Como podemos ver, en esta definición, la homilética relaciona dos áreas primarias de la predicación. Tiene que ver con dos aspectos muy concretos de lo que llamamos un sermón o mensaje. Y esos dos aspectos son la preparación y la presentación. Es decir, lo que vamos a intentar es ayudaros a preparar bien un sermón y a presentarlo de una manera coherente para que, es decir, los demás capten bien, porque al final te puedes enterar de lo que te están diciendo, pero si es un muermo el que te lo está dando, digamos, tu aprecio de lo que estás recibiendo no es el mismo que si estás comprendiendo, digamos, de una manera alegre, feliz, lo que te están dando. Es como con las medicinas, que a veces hay que endulzarlas con un terrón de azúcar para que el niño se tome el jarabe, ¿no? Bueno, pues esto es prácticamente algo similar. Estamos intentando que el mensaje que les vamos a dar a la gente, que va a ser un mensaje, digamos, muy importante, que ese mensaje, digamos, lo reciban y no les resulte amargo, sino que lo puedan disfrutar, les guste. Cuando hablamos de la preparación, tenemos que entender que la preparación de un sermón tiene que comenzar por el comunicador y tiene que comenzar en su comunión con Dios. Debemos buscar de Dios la dirección sobre el tema del que queremos hablar y reunir asimismo recursos que nos ayuden a desarrollar lo que queremos decir. Es decir, la preparación no puede ser solamente adquirir conocimiento. Tiene que ser buscar inspiración. Buscar lo que Dios quiere transmitir a la gente. Porque las iglesias no siempre viven los mismos momentos. Y lo que es válido para una semana, a lo mejor no cubre la necesidad que la gran mayoría de hermanos están viviendo en la semana siguiente. Entonces tenemos que buscar dirección de Dios para ver qué tema vamos a compartir cuando nos pidan, digamos, preparar un mensaje, qué es lo que vamos a compartir, y una vez que sabemos lo que vamos a compartir, buscamos los recursos para ilustrar, para ayudar, para contar una anécdota, pero lo primero de todo parte de arriba. Es decir, si no recibimos la unción de Dios y la inspiración de Dios, podemos dar una charla más o menos agradable, pero le faltará ese Espíritu de Dios que es el que da vida, porque recordar las palabras de Jesús, es decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cuanto a la presentación, recordad estos dos términos porque ahora vamos a hacer una parada. En cuanto a estos dos términos, preparación y presentación,
En cuanto a la presentación, deberemos aplicar sabiduría para elegir la forma, el estilo, nuestro estar en la posición de enseñante. Ya veréis que tendremos un capítulo completo sobre el lenguaje del púlpito, ¿eh? Cuando tengamos que hablar desde el púlpito, porque hoy en día, dadas las circunstancias de las iglesias, muchas de nuestras reuniones se desarrollan en grupos de casa o células o pequeños grupos, ¿eh? Con lo cual, si os dais cuenta, estamos volviendo un poco al origen de la homilía, que era un grupo conversacional pequeño, ¿eh? Es decir, que Dios se las arregla como Él quiere para llevarnos al final a aquello que es efectivo o que nos puede ayudar. Y entonces decíamos que en cuanto a la presentación debemos aplicar sabiduría para elegir la forma, el estilo, nuestro estar en la posición de enseñantes, cómo adornar el tema para que el mensaje pueda llegar con toda su fuerza a nuestra audiencia, sea esta el tamaño que sea. Es decir, cuando nosotros tenemos que dar un mensaje, no nos lo podemos plantear como diciendo, bueno, es decir, si yo tuviera una audiencia de 100 personas, es decir, mi mensaje, bueno, sería maravilloso, pero como al final lo que tengo son dos hermanitos que tengo aquí, pues esto de cualquier manera se conforman, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, nosotros tenemos que predicar lo que hay que predicar de la mejor manera. Tengamos un miembro, tengamos un oyente o tengamos 500. Yo puedo decir que yo he estado yendo a predicar a iglesias que estábamos abriendo y he estado predicando a una sola persona durante a lo mejor 6 meses, 8 meses. Pero mi responsabilidad era darle el mensaje cada día. Y si venían 8, qué bien, qué alegría. Pero yo ya sabía lo que Dios me había puesto en el corazón para compartirle. Y entonces, vinieran 1 o vinieran 10, lo hablaba con la misma fuerza y con la misma energía. Evidentemente te alegra la vista el hecho de ver un grupo más numeroso. Pero, es decir, el mensaje no se puede condicionar a la cantidad de gente que lo vaya a escuchar. El mensaje tiene valor de por sí y ya hablaremos acerca del mensaje que tenemos que predicar. En esta asignatura nos vamos a preocupar de aplicar ciertos principios a la preparación del sermón y a su presentación que ya han probado ser de inestimable valor en la comunicación efectiva de las verdades de Dios. Es decir, de lo que yo voy a hablar no es de experimentos. Voy a intentar transmitiros, hablaros acerca de cosas que ya funcionan, que sirven, que algunos, por ejemplo, como es mi caso, que llevamos 50 años predicando el Evangelio por todo el mundo, es decir, hemos comprobado que funciona. Hemos comprobado que la gente recibe el mensaje y por tanto, es decir, hoy lo podemos enseñar, lo podemos transmitir para que otros puedan aprender también con ello.